Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos, platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos, queridos amigos youtuberos, spotifyeros. Si esto salió muy mal, lo planeé muy mal, pero saludos a todos donde sea que estén. Y queremos agradecerles por seguir escuchando como cada lunes a Histeria Colectiva. Y pues este programa es edición cuarentena. Si nos están escuchando por Spotify no podrán verlo, pero si están en YouTube, pues verán que somos 4 maravillosos cuadritos acomodados. Muchos programas de los 90, ¿no? De que estaban en un cuadro y tenían que responder preguntas y era gente famosa que nunca entendí porque no vivía en Estados Unidos ni tenía cable. Pero bueno, aquí estamos en nuestros 4 cuadros correspondientes con nuestros fondos virtuales, excepto el doctor, porque el doctor desaparecía. Pero, pues nada. Blanco. Es que es blanco como la nieve el doctor. Hey. Y pues nada, pues quiero darle la bienvenida también ahora a esta mesa reñoña que se presenta hoy. A mi derecha está el buen doctor. Hey, yo estoy arriba. No, pero estás a mi derecha. Ah, pues ya no sé qué veo. Yo estoy grabando esto. Bueno, ok. Está bien, aquí estoy. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola a todos, qué placer estar de vuelta. Todos en cuarentena, todos encerraditos con un tema que, bueno, espero les interese. Algo vigente. Y debajo del doctor está una vez más con nosotros Beatriz. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Estamos pandémicos. Y abajo de mí y a la izquierda de Beatriz está, bueno, a la derecha según lo que ustedes están viendo. Perdón, me estoy adaptando, queridos amigos. Ricardo Medina una vez más. ¿Y qué tienes de fondo, Ricardo? Es mi casa, como pueden ver, aquí vivo yo. Esta es mi nave espacial. Es el halcón milenario. Bienvenidos. Esto podemos hacer un episodio de Crepes de mi casa, ¿no? De lo que es ahora mío. Welcome to my crib. El lugar más seguro ahorita, el espacio. Exactamente, aquí estoy confinado en el espacio. Tú solito, con Chewbacca. Sí, ahí anda, puede ser Es que él es Han Solo y Chewbacca al mismo tiempo, es lo que no les han dicho. Para quienes nos siguen escuchando en Spotify, pues si quieren váyanse a YouTube para que conozcan la casa de Ricardo. Y pues nada, muchas gracias Ricardo por acompañarnos. Beatriz y Ricardo son parte del equipo de Histeria Colectiva, asistentes de producción, mercadólogos y todo lo que haga falta, porque aquí hay un montón de chamba que hacer para llevarles este programa hasta vuestros hogares. Saludos sean. Todos metemos mano. Si ven unas historias medio raras, eso es culpa de Ricardo, entonces reclámenle a él. Están bien chingonas, la neta. Vayan a Instagram y síganos en Instagram porque se pone muy cool. Se pone muy bueno el cotorreo y ahí pueden ver las notas del programa, entonces no lo olviden. Si quieren como ver las fotos de lo que hablamos, las imágenes o tener un poco más de información o conocer los cinemas gemelos cuando el doctor fue a su inauguración, pues todo eso está en las notas de los programas. Para quienes no lo sepan, quienes están igual ahorita en YouTube ya lo saben, porque aquí lo están viendo. Pues si nos están escuchando en alguna otra plataforma, pues han de saber que estrenamos canal de YouTube hace ya una semana. Hace una semana ya pueden encontrar todo el contenido en Histeria Colectiva Podcast, entonces búsquenlo allí. Histeria Colectiva Podcast, porque si solo ponen Histeria Colectiva salen 3 videos rarísimos, que no sé si son buenos o malos, pero no somos nosotros. Complétenlo con el podcast, suscríbanse, denle la campanita, recomiéndenos con sus amigos. Pues nada, síganos en Spotify y en ese feed, y también estamos en Apple Podcast. Ya lo hemos anunciado en el programa pasado, pero siempre es bueno celebrarlo. Y en realidad en prácticamente todas las plataformas de podcasting en las que quieran escucharlo, también pueden conseguir el feed, pueden poner el feed directamente en la plataforma de podcast de su preferencia. Vaya, no hay pretexto para no escucharlos. Y ahora sí, después de estos aburridos anuncios parroquiales, doctor, ¿qué tenemos hoy en la caja de Pandora? Pues hoy en la caja de Pandora tenemos el tema del día de hoy, pandemias.
Y aquí vamos a poner como aplausos grabados .mp3 seguramente. Tenemos pandemias. Siempre dices que vas a poner cosas, güey, nunca las pones. Claro que sí. Promesas, Fer, promesas. Puras promesas. No, Yo aquí, Promesas de campaña. Yo pongo la alarma en la reseña. promesas de campaña. Solidaridad. Ya te dije que esa es marca registrada, es mi ringtone. Bueno, ahora sí va a poner aplausos grabados .mp3 y pandemias. Se preguntarán que por qué escogimos pandemias. Ok. La verdad es que creo que es Ya. importante. ¿Me dejan hablar? No. La verdad es que creo que es importante porque no solo por ser un tema de actualidad y subirse al tren del mame, sino en realidad parte de lo que nos genera temor en la vida y de lo que trata el horror, de las películas que hemos hablado, de los libros que hemos hablado, es porque nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. O sea, y no me canso de repetirlo en términos de que a través de ello podemos hacer catarsis. Y ahorita que todos estamos guardando una cuarentena, espero, y que estamos tratando de salir lo menos posible, es muy complicado enfrentarse a una situación de este tipo. Y la idea de hacer un programa de este es que nos demos cuenta que no es la primera ni será la última vez en que como humanidad tengamos que hacerle frente a cosas de esta naturaleza. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos hoy? Que aunque sigamos siendo simios o escondiéndonos en nuestras cuevas, y rescato una frase que tenemos, esta frase de una conversación que tuve con el doctor hace unas semanas, o sea, seguimos replegándonos en nuestras cuevas asustados. La idea de la información, de la capacidad de enfrentar estos nuevos virus, es muchísimo mayor que incluso hace 100 años, que realmente no es tan poco. Y el que podamos echar mano y entender que estamos pasando por esta crisis y que va a pasar, es importante. No sin bajas, no sin estar en un estado de alerta constante, ni sin que nuestras vidas cambien. No deja de ser importante, pero tenemos que entender qué va a pasar. Y por eso hoy tenemos el programa de pandemias, donde hablaremos de las pandemias más horribles que ha vivido la humanidad y cómo llegamos hasta esto a pesar de todo. La cuarta transformación. No, disculpen, esas son pandemias de virus. No, estaba yo conectado en otro canal, perdónme. Las ventajas de hacer esto grabado vía esta aplicación es que te puedo bloquear en cualquier momento, ¿eh? Entonces, El programa perdería su atractivo sexual, su atractivo físico. Sí. Pero bueno, pandemias, doctor. ¿Cómo empiezan las pandemias? ¿Qué son las pandemias? ¿Tenemos que tener miedo? A ver, PAN viene más que nada de múltiple, que va por todos lados. Pero, pues, curiosamente también usa la palabra pánico en ellas. Y está interesante la relación. Porque entonces ya comenzamos a ver este tema de algo que genera miedo, pero que además está considerado con algo infeccioso. Y, pues, enfermedades siempre hubo. O sea, ¿ha habido enfermedades que destruyen civilizaciones? No, pero sí le dan en la torre bien duro, ¿no? O sea, hay una epidemia muy famosa que hubo en la ciudad de Atenas. ¿Por qué ahí? Bueno, pues porque ahí es donde comenzaron a escribir la historia. Entonces, por eso hay recuentos. Cuando el señor Pericles era el gobernante, ese señor de los libros de texto, pues, boom, les cayó una epidemia y el señor no reaccionó a tiempo y la gente todavía lo recuerda ya porque fue muy guango en sus acciones. Pero pues yo creo que lo que más ha formado la idea de la humanidad a partir de las enfermedades es la famosísima peste bubónica o la peste negra. Que esa, bueno, de nuevo, hay que entender tres cosas importantes sobre la peste bubónica como azotó a Europa. La primera vez que llegó fue en 1348, fue cuando fue el primer brote. Era el año 1600. Ah, no, perdón. No. 300. Y para los que dicen que cada 100 años no es cierto, no es en 1320, es en 1348 cuando llega la peste negra a Europa. 20 años más, 20 años menos, doctor. Luego les gusta hacer predicciones y, ay, si 20 años más, 20 años menos, pues sí. No, y es importante porque justo este pánico es desatado por la desinformación en todas las eras. Ajá. Las Entonces, brujas lo hicieron, los científicos lo hicieron. Los chinos lo hicieron. Castigo divino. hubo un brote en toda la zona de China, de Asia Central, que era una zona donde ya conocían esta enfermedad, o sea, ya sabían de ella. En India dicen que mató a varios millones de personas. De nuevo, las cifras tienden a exagerar. Es de las cosas que no tenemos muy claro de la peste negra. Parece ser, existen cálculos que dicen que mató un 40% de la población o un 60% de la población de toda Europa. Si por un momento lo pensamos, es un chingo de gente. Estamos diciendo que de cada 5 personas, 3 se morían. Y eso ya son números así tremendos. Ahora, Pero ahí, por ejemplo, perdón.
No, nada. Nosotros lo estamos ahorita dimensionando como, es que murió mucha gente, o sea, el 40% de población con nuestros estándares de hoy en día, que somos muchas personas. 7 Pero en ese millones entonces y contando. no había tanta gente, ¿no? Es que Aún pasa así. esto, y es muy interesante. Europa había tenido un crecimiento tremendo durante el 1100 y el 1200. Okay. Ya estaban llegando a un punto en el que no tenían suficiente comida, o sea, su tecnología para sembrar ya no les estaba dando suficiente comida. Uh-huh. Entonces, estaban súper hacinados. De hecho, después de la peste negra, varias ciudades de Europa importantes no recuperaron esa cantidad de población hasta el 1900. Entonces te estoy diciendo que se tardaron casi 500 años en recuperar la gente que tuvieron en el 1300. Okay. Ya había muchos problemas en Europa en esa época, habían tenido varias hambrunas, precisamente porque no tenían suficiente comida. Cualquier problema en el campo les causaba una bronca loca. Pero bueno, ¿dónde llega la peste negra? Aunque pudo haber llegado también a emigración por tierra, el primer problema ocurrió en Italia. Ahí fue donde se les vino encima por los mercaderes. Precisamente llegó a Génova un barco cargado con gente enferma de peste. Ahora, puede haber llegado también por otros lados, pero la leyenda dice que llegó el barco a Génova, los marineros venían enfermos, la ciudad los recibió porque eran gente de la ciudad, pero en cuanto comenzaron a enfermarse dentro de la ciudad, corrieron a los marineros, los subieron al barco y les amenazaron que los iban a matar si no se iban. Y pero entonces la transmisión fue por los marineros, o sea, ya no era como esta onda de las ratas, o sea, ya era una cuestión ya entre humanos. De nuevo, esto ya está muy satanizada, la pobre rata. La pulga que transmite la enfermedad se aloja en ratas y se aloja en mamíferos. Uh-huh. Pero contacto humano-humano, sobre todo en esa época en la que la gente no se bañaba, era muy fácil. Bañarse era un lujo. Sí, probablemente comenzó con alguna rata, pero luego le brincó al cabello de alguien y luego se lo pasó a otro y luego se lo pasó a otro. Uh-huh. Las pulgas incluso se ha demostrado que pueden vivir hasta un mes sin alimentarse. Ok. Se podían quedar entre el grano, entre las telas, entre las especias, y cuando alguien se acercaba, ¡pum!, le brincaban. Entonces no es como que, sí, las ratas fueron portadores, pero no es como que siempre las ratas. Había mucho tema ahí, o sea, porque, de nuevo, la gente como que exageró y luego como que comenzaron a bajarle un poco al mame. Pero el mayor problema con la peste, como la conocieron, es que eran 3 pestes en una. En realidad, el mugroso bacilo te podía provocar una de 3 enfermedades, todas mortales. Wow. Pero lo que tenía vuelto locos a los médicos es que no sabían por qué chingados de repente la gente se moría en un día, se moría en una semana, se moría en 2. Ok. O sea, no sabían estimar el tiempo que te quedaba de vida. Pues es que, y el contagio. El punto está que, mira, voy con la menos fuerte, que mató muchísima gente, ¿eh? Y era la light. Sí, la peste bubónica. Se te inflamaban los ganglios aquí y en la ingle. ¿Qué onda, Sí, así, como ese chiste. Por favor, vayan a YouTube, tienen que ver lo que acabamos de hacer. Bueno, el punto es, dicen que se formaban inflamaciones desde el tamaño de una nuez hasta el tamaño de una manzana. Así se te hinchaba debajo del sobaco. Era muy doloroso, te daba fiebre y te morías. Pero tardabas aproximadamente 2 semanas. Pero también daba una peste que se iba a los pulmones, y esa era muy peligrosa porque era muy contagiosa. Si la gente tosía, y para los que estamos en esta época podemos sentirnos identificados, se daba, o sea, por respirar el aire, estaban transmitiendo el bacilo de la peste a través de los tosidos, y tosían sangre, comenzaban a toser sangre, y ese era el síntoma de que ya te dio la peste, te vas a morir en 4 días. A ellos, por ejemplo, sí se les hacían bubos, que así se llama esa inflamación de los ganglios, pero eran muy chiquitos. Y normalmente el bubo se formaba ya para cuando se iba a morir, no antes. Y por último, estaba la peste septicémica, que esa se te iba a la sangre. Y te morías en 24 horas. Ok. Entonces, o sea, ganglios, pulmones y sangre. Sí. Chinga tu madre. No, y la de 24 horas era la que tenía vueltos locos a todos los europeos, porque decían, es que las narraciones eran, las personas se morían en la calle sin síntoma, así iban caminando y ¡pum! Okay. Igual, no mames, te daban las buenas noches, ¿sí?
te daban las buenas noches, ¡ay, nos vemos hasta mañana! Y al día siguiente muerto. Decían, hay narraciones de un cura dándole los santos óleos a un enfermo de peste que se moría. Obviamente se morían otras cosas, pero la gente consideraba que el enfermo de peste, con la pura mirada, se contagiaba. Entonces, eso generó un pánico en la población, porque no sabían cómo evitarlo, cómo no se contagiaban, qué hacían o qué no hacían. Entonces fue una locura. No podían sistematizarlo, ¿no? De decir, ¿no? Bueno, si entonces doy 3 vueltas, orino en un sombrero y le grito a un perro, ya no me enfermé. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Pues se extendió como fuego por toda Europa. Hay cifras que dicen que se murió casi el 60% de la población de Europa. Es difícil de saber. Hay recuentos, pero los historiadores luego exageran. Hay un historiador del caso de Florencia. Florencia fue una ciudad que sufrió muy duro la peste, pero lo registró muy bien. Y eso es lo interesante, dejaron registro. Y este historiador habla casi de 1 millón más de habitantes en Florencia de los que había en esa época. Entonces dices, no, discúlpame, estás mal en tus cifras, mano. Pero dicen que el problema es que era muy difícil hacer multiplicaciones con números romanos. Y todavía en aquel entonces usaban los números romanos para las cuentas. Pero bueno, tengo 3 palitos y subo 2 palitos y ya me quedan ¿cuántos palitos? Así. ¿Qué es eso? No sé. Bueno. Ok, entonces, ¿qué pasó con la gente? Bueno, hay un excelente libro que se llama El Decameron, de Boccaccio. Boccaccio en la introducción narra cómo fue la experiencia de la peste. Entonces dice que hubo gente que dijo, güey, esto es un castigo de Dios. La única manera de evitar morirme es volverme un hombre santo, comer frugal, ayunar, encerrarme en mi casa y solo estar pensando en cosas puras, ¿no? Se murieron igual. Había los otros que decían, ¡ingue su madre! Si nos vamos a morir, me voy a morir fiesteando. Y entonces iban de taberna en taberna. ¿Me suena tan familiar? Es que es increíble. Lees el recuento y dices, no mames, es lo que está pasando ahorita. Eran profecías. Ay, pero qué aburrido estoy. Me voy a morir en un antro. Sí, estábamos comentando de un problema que hubo en Tlaxcala por una fiesta de sonideros. En plena cuarentena a alguien se le ocurrió hacer una fiesta de sonideros y contagiaron gente. Bueno. Sonido, la changa. Y hubo los que trataron de huir, dice Boccaccio, y hubo los que dijeron, Nel, me largo. Y entonces agarraban, empacaban sus cosas y salían corriendo de las ciudades a otras ciudades. ¿Y qué creen? Se la llevaban con ellos. Llevaba la infección con ellos. Pero bueno, incluso pasaron cosas en Italia. Digo, de nuevo, en toda Europa ocurrió, pero es muy divertido porque había gente, era muy obvio cuando ya tenías la peste, o sea, te brincaba el ganglio, ¿no? Había gente que incluso entraba en las casas con violencia, con los ganglios aquí colgándole, y exigía que la gente les diera así, en vez de cargar una pistola o una daga, es, dame todo lo que tienes o te escupo. No. ¿Ven? O te lamo, te voy a lamer en este momento. O sea, te asaltaban a punta de bubo, o sea, literalmente. ¡Qué horror! Así, mírame el bubo. Mira, te lo exprimo. No. Bueno, y de nuevo, los doctores no tenían idea de qué hacer, no sabían cómo tratarla, los libros de medicina no decían qué hacer aquí. Entonces, y obviamente se comenzaron a morir ellos. Hay un recuento en la ciudad de Venecia de que después de la peste, solo sobrevivió un médico de los 15 que había. Y bueno, tampoco es que hubiera tantos, o sea. El doctor Simi. No, pero aún así, se morían. Bailando con su máscara de la peste. Pero el punto es, oye, ese es un buen meme, habría que hacerlo, ¿eh? Sí. El punto es que ese señor le daban un estipendio de 15 florines por ser médico. Después de la peste, se ganó un estipendio de 200 florines y exención de impuestos de por vida. Wow. Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y por qué no huiste? Digo, esto es patriotismo veneciano como solo los venecianos lo entienden, ¿no? Pero el doctor dice, la leyenda que contestó,
prefiero morir en mi patria que morir en otro lugar, o sea. Pero, no, respect. Pero bueno, la peste barrió Europa. Comenzó en 1348 y para 1350 ya había bajado mucho. De hecho, obligaron al Papa, que está muy graciosa toda la historia, a que hiciera un año jubilar. ¿Y qué creen? Gran peregrinación de gente a Roma, agradecerle a Dios que los había salvado la peste. Sí, mala idea. Así, pero qué chido que ya nos curamos. Y si vamos al Via Crucis en Iztapalapa. Es que así somos, o sea. Pero bueno, el punto está de que la gente comenzó a hacer loqueras para tratar de evitar enfermarse. Es un caso muy famoso, los flagelantes en Alemania. Esto sale en una película que se llama El Séptimo Sello, muy buena, de Ingmar Bergman. Vale mucho la pena la película. Es un caballero que regresa a las cruzadas y se encuentra Europa destrozada por la peste. Y bueno, a la muerte le gusta jugar ajedrez con él. Esa escena es famosa, ¿no? La de la muerte increíble. Jugando ajedrez. La película es muy buena, vale mucho la pena. Y sí, pues, lugar al que va, lugar que encuentra destrozado por la peste. Está muy buena la película. Y bueno, hiperexistencialista, hiperalemana, está padre. Pero sí, aparecen los flagelantes. Eran peregrinaciones de gente que estaban tratando de expiar sus pecados y se azotaban. O sea, iban en hilerita y tú azotabas al de adelante y el de atrás te estaba dando azotes y todo era para perdonar tus pecados. O sea, para que Dios no te castigara de la peste. O sea, sí. Sí, sin comentario. Sí, no vale la pena. Bueno, no, pero a ver, parte de eso es justo como la idea de entender en estos procesos, ¿no? La catarsis que hacía la gente a través de lo que tenía a la mano. Y por eso lo que planteaba al principio del programa. Ahorita tenemos como una serie de opciones para tratar de entender el fenómeno. Digo, los hechos son lo mejor porque los hechos son duros, son comprobables, o sea, la ciencia es ciencia. Pero dentro de todo, pues si alguien se quiere entregar al furor religioso, pues es libre de hacerlo. Digo, ahí está la ciencia que te da respuestas, pero en ese momento no había más. Yo solo te digo esto, Fer. No falta poco, o sea, no falta mucho. La gente se va a comenzar a encomendar, van a salir santos que nadie conoce, va a comenzar a haber cadenas los de oración. Detentes, doctor, nuestra principal manera de protección son los detentes. Parece broma, pero podremos ser muy avanzados, podremos decir que estamos muy cientificados, con un conocimiento superior. No creo, los humanos somos bien estúpidos. Ahora, no, lo que digo es que tenemos opciones. O sea, no digo que las vayamos a tomar, pero al menos ahora ya hay opciones. Antes no. Ahora, hay que entender que la peste, en 3 años barrió por Europa, ¿no? Y fue avanzando de Italia y subió hasta Londres. Pero ahí no acabó la peste. Siguió habiendo brotes de peste, o sea... Para eso sí tengo que checar rápido el libro, discúlpenme. No, está muy bien, doctor, datos. Pero pues el punto está que incluso en el Imperio Romano hubo una peste en el 542 y destruyó el Imperio de Justiniano, de hecho. Y luego, la plaga de Londres de 1665 es rastros de la peste bubónica de 1348. En 1892 hubo también una pandemia de peste y que alcanzó a Bombay en la India. Y el último caso de peste bubónica importante en Europa, que está muy gracioso, fue en Escocia en 1910. Pero había tan poca gente en Escocia que no fue mayor. Bebiendo whisky. Se la pasaron a los borregos. Tan pinches extendidos que no. Borregos. Pero el punto es, siempre ha habido, o sea, incluso ha habido peste aquí en Sudamérica, ha habido brotes, o sea, no es una enfermedad que ya se desapareció, o sea, es una enfermedad que conocemos. Por completo. Incluso me parece ser que el año pasado hubo una noticia de un par de personas, no sé si eran mongoles o venían de Mongolia, que habían comido roedores crudos y habían contraído la peste. La peste es endémica del desierto de Gobi. Ahí los animales tienen la pulga que carga la peste, o sea, entonces les digo, ahí sigue. Ahora, es un bacilo. Afortunadamente es un bicho que es fácil de controlar. ¿Qué es un bacilo, doctor? Un bacilo es una bacteria. Es una banda que cantan Cara Luna y, bueno, pero son 2, de hecho, los bacilos. Tenías que hacer el chiste más pendejo de bacilos. Pero ahí está. Ajá. No tiene el pedo de que es un virus. Es algo que se puede controlar con antibióticos. Ya. Entonces es más sencillo de trabajar contra él. No digo que sea...
el virus tiene que cumplir su ciclo al final, es más bien controlarlo, ¿no? Sí, pero el problema es que antivirales tenemos muy pocos, entonces es difícil contra eso. Es como la lepra, o sea, la lepra al final de cuentas es también una enfermedad que se puede controlar, pero es difícil. Ahora, ya para cerrar el tema de las creencias locas, en Europa se desarrolló esta creencia de los santos auxiliadores. 14 santos que específicamente eran buenos contra las enfermedades. Por eso lo que dices es que no tardamos en tener santos nuevos. Exacto. Entonces, por ejemplo, el santo popular contra la peste era San Roque, porque Roque fue una persona que se enfermó de peste y se sanó, y luego fue santo, ¿no? De hecho, sus ilustraciones son muy graciosas porque siempre tiene la pierna abierta y está mostrando su pierna, que es donde le salió el bubo y se salvó. Ajá, el bubo y su pierna. Sí. Me suena más a flyer de la Edad Media de Llámame. Sí, bueno. Luego, el otro el clásico contra la peste era San Sebastián, que es el santo más sexy de todos. Es el que está desnudo, amarrado a un árbol. Flagelado, ¿no? No, y con flechas. Ajá, todo porque era un legionario romano que porque se convirtió lo mataron, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Okay. Sí, y es el santo más sexy de todos, porque está así. Sensual. Sensual. Creo que está ahí un cómic de San Sebastián. Sí, y bueno, luego los pueblos comenzaron a pelearse por las reliquias, o sea, ellos pensaban, la reliquia de la santa de acá me va a salvar, y entonces iban a pedir la reliquia, y los del otro pueblo, no, porque es lo que me protege de la enfermedad, o sea, y así se la pasaron, o sea, fue un tráfico de reliquias, un tráfico de santos. Para que acabaran siendo huesos de venado, seguramente. Así es. Eso viene en los cuentos de Canterbury. Hay un cuento del vendedor de reliquias genial, hablando de esas épocas. Bueno, entonces, eran santos que te protegían de las enfermedades y la gente les rezaba, pero con una devoción maniática, vamos a dejarlo así. Porque el miedo de enfermarte de peste era terrible. Y lo peor es que en el momento en el que alguien de tu casa se enfermara de peste, casi siempre era síntoma de que te ibas a enfermar de peste. O sea, no había salida. Ya alguien... De hecho, hay una película, que salió creo que hace 2 años, It Comes at Night, que vagamente, o sea, te habla de un futuro postapocalíptico y unas personas viviendo en su casa. Va pronto, la enfermedad de la que trata la peli es la peste bubónica y justo habla de eso, ¿no? Como de esos procesos, que hay de la contención cuando ya no hay otra opción y creo que rescata como estas prácticas medievales. No es muy buena la peli, la neta, no la recomiendo tanto, pero me recordó eso, o sea, que cuando ya tienes un infectado en casa, pues prácticamente es sentencia de muerte. Ahora, el traje tan popular de los médicos de peste, no es para tocar el tema. Curiosamente era efectivo, o sea, en cierta forma, porque se vestían completamente de cuero. Era un traje de gabardina de cuero, pantalones de cuero, camisa de cuero, y cuero grueso, no cuero... Pesado, látex, ¿no? Era cuero pesado. Cuero látex. Sí, o sea... Cuerule. Sí. Pero, dentro de toda la loquera que ese traje envolvía, y había una protección, porque la pulga definitivamente no te iba a brincar, no iba a poder entrar. Ajá. Ay, ya todo lo demás de que el pico y que inhalaban plantas que evitaban que los vapores tóxicos del enfermo entraran. No eran los vapores tóxicos, pero era porque olía a madres, ajá. Ya. Es que creían que en el aire, así flotando como una nube invisible, etérea, estaba la enfermedad. Yo pensé que era solo por el olor. No, bueno, el olor era parte del show, pero en realidad ellos creían que la peste bajaba como una neblina, que no podías ver. Ay, güey. ¿Cómo se llamaba esta maldición egipcia de lo que pasaba por los primogénitos? Es que me lo sé en inglés, pero no quiero sonar mamón. La de la plaga de Moisés, la plaga de los primogénitos. Así, ¿no? Que bajabas. Es que estoy pensando en el príncipe de Egipto, es la referencia que tengo. Ay, Dios mío. Ay, déjenme en paz. Esas son las referencias que hago yo. Sí, exacto. Charlton Heston. Pero bueno, el punto es, sí, la gente juraba que había un vapor nocivo que no veías y que eso era lo que te contagiaba.
Y bueno, el problema era que las condiciones insalubres, de que comenzabas a tener cuerpos apilados, todos enfermos de eso, transmitiendo los vapores de esa enfermedad, pues sí era un problema. O sea, realmente sí tenías que deshacerte de los cadáveres rápido, rápido. Pues eran focos infecciosos, o sea, creo que al final eso sí lo entendían, era como, ok, no entiendo cómo funciona, pero sé que este es un pedo de higiene, al menos post-mortem. Bueno, o sea, dentro de la contención, y una vez que están muertos, pues a quemar los cadáveres, porque incluso sí se tuvo esa práctica, ¿no? Pero es que los cementerios se saturaron, o sea, llegó un momento en el que ya no hubo espacio en el cementerio para tanta gente, entonces tuvieron que comenzar a quemarlo. En Venecia, de hecho, implementaron 2 islas que estaban en la laguna para poner allá los cadáveres, y la regla era, tienes que enterrarlos más de 6 pies de profundidad y a tanta distancia uno de otro. Una de esas islas se hundió en la laguna, porque digo, es parte del movimiento normal ahí en esa zona. La otra sobrevive y está vacía. O sea, es todavía un lugar que la gente no va y no puedes ir a visitar. O sea, es una isla que se considera que tiene todos los muertos de la peste y no quieren saber de ella. Sí, de eso hablamos alguna vez en otro programa, en otro tiempo, en otro espacio. ¿Cómo se llama esta isla entonces? No recuerdo bien. Ok, vamos a ponerlo en las notas, queridos amigos, porque tiene un nombre particular y de hecho hay historias muy macabras de esa isla, porque al ser un lugar de contención, ahorita ya queda como un lugar abandonado y pues obviamente la exploración urbana hace lo suyo y pues se escucha de todo dentro de esa isla que pues forma parte de la historia y de la histeria colectiva, que sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, por una enfermedad que ya se contuvo, que ya dejó de estar en primer plano, pero sin embargo el miedo nos pulsa, ¿no? Y digo, justo nos pulsa con las demás pandemias de las que hablaremos hoy. ¿Qué más, doctor? ¿Tiene algo más para nosotros? Aquí está. El nombre de la isla en aquel entonces era San Erasmo, pero ahora se conoce como Lido. Y había otra isla que se llamaba San Marcos Bocacalme, pero esa desapareció en la laguna. Y implementaron un control de todo barco que se acercaba antes de llegar a la ciudad donde está Nazaretum, que es un pequeño puerto a la entrada del afluente, vaya. Y si el barco traía algo de peste, no lo dejaban acercarse, so pena de que le iban a hundir el barco a flechazos. Y le iban a incendiar, vaya. ¿Cómo hundes un barco a flechazos? Una flecha muy, muy grande, así. Flechas de fuego y maquinaria de asedio. Pero ya me queda claro. El punto está que eso no salvó a Venecia. O sea, Venecia sufrió muy duro la plaga, en parte por la ciudad. O sea, las condiciones no eran muy buenas. Y vaya, estamos hablando de ciudades desarrolladas, o sea, Florencia, Venecia, eran de las ciudades más avanzadas en tecnología y tenían muy buena administración en cuanto al gobierno. El gobierno trató de implementar medidas, trató de mantener el orden, pero llegó un momento en el que ya no pudo. Incluso el concilio, la gente que gobernaba la ciudad, se comenzaron a morir. O sea, entonces tenían mucho problema de, pues ahora eres el que está a cargo y pues a ver qué deciden. Pero pues poco a poco lograron dejar atrás la enfermedad. Ahora, lo que sí es que esta peste hundió a Europa en una recesión tremenda. Tardaron varias décadas en salir, en recuperarse. Hubo mucho interés en cultivar comida, porque eso fue lo que se volvió crítico, ¿no? Pero pues industria textil, carpintería, todo tipo de arte, de obra, de artesanía, se volvió meramente funcional. O sea, la gente ya no tenía tanto interés en comprar arte bonito, o sea, lo que querían era comer. Entonces sí hubo un retroceso grave en cuanto a lo que se podía o no se podía adquirir en esos años. Y pues bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esto también pasará, definitivamente esa sería la lección principal. O sea, las pandemias pasan, ¿cuánta gente se llevan? Bueno, eso es una discusión, pero tenemos que tener mucha paciencia para entender que eventualmente no es la primera ola, no es la segunda, no es la tercera, van a continuar llegando. Es probable que dentro de 5 años siga habiendo brotes de COVID-19. Lo importante es que ahorita podemos estar más preparados para ello. Entonces es importante
tratar de, pues, confiar en los científicos, tratar de confiar en el uso de vacunas y de diferentes medios para combatirlos. Porque en aquel entonces, pues, lo que te quedaba era irte marchando a la iglesia a pedirle de rodillas a San Roque que no te diera peste. Y pues, buena suerte. San Roque, si sale en coche, por favor, que no choque. Ay, güey, los bichos de Santos son los más divertidos. Es como San Horacio con una nalga en el espacio. Pues sí. Sí, no, nunca lo oyeron tus abuelitos. Me tienes como San Horacio. Sí, claro que sí. Espacio. Es clásico. Y después de este lapsus de señora, pues sí, la peste negra creo que es una como de las que tenemos más en el inconsciente colectivo por cómo se nos enseña, ¿no? O sea, básicamente la onda es peste negra igual a se diezmó Europa. Y como decía Ricardo, o sea, la proporción de repente se nos va, o sea, no era tanta gente en Europa, pero también tomamos en cuenta que era toda la gente que había en ese momento. Pues no deja de ser poco. Y me pasa mucho a mí ahorita con el rollo del COVID, digo, ya llegaremos a eso, pero pensar en los números, digo, sí, somos 7,000 millones, ya 8,000 millones, creo. Pero cuando hablas de 100 personas muertas, 200 personas muertas, 700 personas muertas, o sea, es gente, es demasiado. O sea, 10 es mucho, 700 es horrendo. Ya las que van ahorita a nivel global me parece... Yo les hablaba de los datos, ¿no? Pero a veces incluso como esta dimensionalidad que me dan los números me pone más bien como en ese espacio donde digo, es que es increíble, no puedo creerlo. No que no lo crea, pero me pone en ese estado como de ansiedad que digo, qué cosa, ¿no? Qué fuerte. Como señor, güey, como mi tío, güey. Ay, qué fuerte, o sea, ¿qué onda? Qué cosa tan increíble, o sea, es demasiada gente. Ay, sí, pero tu tío cree que el COVID lo hicieron los chinos, güey, también. Es una conspiración. Y pues así con la peste negra. Ricardo, cuéntanos, ¿tú de qué pandemias nos vas a hablar hoy? Yo tengo dos que pueden parecer un poco más pequeñas que la del doctor. Yo solamente quería recalcar que qué cool sería llegar a un hospital, no llegar a un hospital, pero llegar y que tu doctor tuviera bien tus palabras. Ajá. Una máscara de la peste negra, güey. Estaría cool, güey. Te dirías como, ya me cargó la chingada, pero qué poder es, güey. Pero cuánto estilo. Pero me voy a morir con estilo. A ver, yo te tengo dos fenómenos a ver, yo primero tengo una pregunta. ¿Se puede considerar algo viral en internet como un verdadero virus? No un virus de computadora, que es algo distinto, porque a tu computadora le puede entrar un virus, pero eso es otra cosa. Pero un contenido en internet. La gente sí. Es que no sé si has visto los videos de las Kardashian, doctor, pero la neta es que eso, o sea, sí te quieres morir un poquito. Tenías que escoger las Kardashian. Sí, güey, es que eso sí. Neta, Eso yo le llamo lepra cerebral. Pues bueno, yo traigo digo, como soy la perra básica de este programa, ya lo he dicho en muchos otros programas y por muchos me refiero a dos. Yo dije, ok, un virus pues puede ser un contenido viral, es algo muy cortito y muy básico, simplemente se trata de un video, una foto o una publicidad o algún contenido que esté en internet que de pronto aparezca en todos los medios, en todas las redes sociales, que todo el mundo lo haya visto y se esté generando más contenido a partir de ahí. Okay. Es decir, si existe un meme o un video de alguien haciendo algo estúpido y de repente aparece en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Europa, en China, en todos lados. Bueno, en China no va porque no hay Facebook, pero en todos lados, eso es ya un contenido viral y no es tal cual una pandemia porque no mata a nadie más que de risa. Pero, pues bueno, ese es un pequeño dato. Y el otro, que sí ya tal cual sí es una pandemia que se puede considerar mundial, es el H1N1, que nosotros aquí en México lo recordamos con bastante cariño, porque aquí fue donde básicamente inició, que llegó a ser considerado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia mundial, porque hubo muchos casos. Les comparto rapidísimo unos datos, nomás para que se den una idea, que no es tanto como el doctor, no es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Se registraron 30,000 casos en 74 países diferentes y se murieron en total 140 personas. Es decir, no es una peste negra, pero 140 personas para las estadísticas de Fernando, pues es casi un país, ¿no? Es impresionante, es alarmante.
Güey, hay una persona muerta en tu casa. ¿No es un exceso? ¿Dónde? Atrás de ti. No, no, no. Ahí donde debería estar Chewbacca. No, no, en el halcón no se muere nadie hasta ahora. Bueno, entonces empezó aquí en México, salió no de un murciélago, sino de un cerdo. De hecho, últimamente han estado habiendo muchas comparaciones, al menos aquí en México, de cuando eso sucedió a ahora que tenemos el COVID, que obviamente es muchísimo más fuerte. Pero, pues bueno, también empezó en un animal. Los primeros casos se dieron aquí en México y luego se fueron a Estados Unidos y de ahí se expandió. No hubo tantos muertos, los datos en general, perdón, me equivoqué con el tema de las 140 personas que murieron. Esas personas fueron nada más en México. Sí, eso Pero, me sonó a una cifra muy local. sí, esos fueron aquí en México, pero en total muertes confirmadas en América fueron 8.523, en Europa 4.879, en el sudeste asiático 1.900, en el Pacífico Occidental 1.848, y así me puedo ir, pero bueno, sí hubo muchas más muertes confirmadas. En América fueron las más, y el gobierno en ese entonces no hizo como ahora pues una cuarentena, sino simplemente se suspendieron clases, se cerraron lugares públicos como bibliotecas y cines. La verdad es que la actuación del presidente más alcohólico que ha tenido este país fue ejemplar. Nos llegaba, no sé si se acuerdan, pero nos llegaba un kit igual. Bueno, aquí en Michoacán, porque ese presidente es de aquí de Morelia. Nos llegaba un kit con cubrebocas, güey. Nos llegaban, que era Cubrebocas, Bacardí y carnitas. ¿Qué óvole? 3 o 4, y una botellita así de Bacardí y una coca de 600 mililitros. Pero bueno, pues ese es el caso creo más reciente antes de este que tuvimos aquí en México y en el mundo. La cerveza no es cierto. Pero sí, ese que yo quería hablar de esos dos casos, realmente, pues no sé si ustedes se acuerdan de esa época. Yo, por mi juventud, por lo joven que soy y lo guapo, yo estaba muy chiquito, me acuerdo de haber estado en secundaria en esa época y sí me tocó pues de que, ¿por qué no viene tal compañerito, güey? No, pues porque le dio influenza. Entonces ya todos como, se va a morir, güey. Y ya, pero pues realmente, o sea, se acabaron las clases pronto y pasó y ya. No fue gran cosa como ahora que pues sí, literalmente Bueno, estamos encerrados, ¿no? es que algo que hay que recordar también de esa ocasión es que sí se tomaron las medidas de manera casi inmediata y el confinamiento duró muy poco, aparentemente por eso. Igual yo no lo recuerdo tan bien, solo recuerdo que no pude ir a clases y pues no podía Era salir de mi feliz. casa. No, pues no podía salir de mi casa. Pero el tema ahí también es de que mucho tiene que ver en cómo comprendamos que funcionan estas cosas. Regresando un poco a lo de la peste negra y pensando en lo que planteamos ahorita, eh, el poder, no teniendo una cura, el poder comprender cuáles son los medios de transmisión es muy importante. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando durante la peste negra se entiende que el aislamiento, en el momento en el cual una familia la tiene, a pesar de que la familia se fuera a morir completa, pues ya te implicaba que no se iba a morir la cuadra completa, ¿no? Es como, esa casa ni la toquen. Fallecían las familias, quemaban las casas hasta sus cimientos. Acá la onda fue como, mira, yo siempre uso la referencia del ateo que bautiza a sus hijos. O sea, si eres ateo, pero pues no te quita nada, ¿no? Por si las dudas. No vaya a ser. No vaya siendo. Entonces el asunto con eso es como eso. Oye, mira, si ya estamos teniendo este brote, si ya están viendo estos contagios, si vemos que no es tan grave, pero sí es muy grave, o sea, si estamos viendo que no entendemos, mejor vamos a guardarnos. Y pues la idea de que un confinamiento no dure tanto, pues es hacerlo lo antes posible. Por eso las economías ahorita se están viendo golpeadas, ¿no? Digo, lo hablábamos hace rato, cómo le pegó a Europa y fuera del aire mucho de lo que está pasando ahorita, pero la idea de que de la devastación económica sea lo menor posible es de que puedas reducir el tiempo de inactividad de las personas, ¿no? Y digo, ahora que tenemos la capacidad de hacerlo, pues sí es importante entenderlo desde antes, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues creo que pues tiene mucho que ver que ya hubo una mutación de ese H1N1 que fue y de lo que yo les hablaré después, durante la gripe española, que fue una de las cepas que sí también diezmó. A ver, claro, acá en España, bueno, tuvimos unos casos bastante fuertes, tuvimos bastante muertes, ¿no? Pero yo sé que tú tienes todo el dato, todo hasta acá hueles a jamón magro, pero usted, bueno, cuenta la historia, ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Entonces sí, en relación con el COVID, con el H1N1, ya, de la sopa, creo que fue algo que pasamos como, fue mucho estrés, pero muy poco tiempo.
porque también su capacidad de acción fue como muy pasajero. Sí, o sea, fue la época en la que realmente la cubita pintada de Bacardí salvó al país y al mundo, ¿no? O sea, la acción tan rápida de ese presidente en particular, pues nos salvó de tener que estar así. Ahora, pues tenemos el detente y aquí es cuando yo quiero comparar pues, los santos de cada quien. Uno alaba a Bacar por un lado y otros, pues, al detente y a ver a quién le funciona más, ¿no? ¿Ustedes cómo recuerdan lo del H1N1, Beatriz? Pues yo recuerdo que tenía mi niña chiquita y era así de, no puedes salir de tu casa porque la bebé está en riesgo, pero pueden ir a hacer compras a tu casa y regresar tranquilos. Y yo así, ok, salgo o no salgo. Pero sí era estar en casa, medidas básicas, lavarse las manos. Me acuerdo de una cosa muy rara que tuve que ir al súper por pañales. Y llegué al Walmart y desinfectaban todo el carro y te desinfectaban y te echaban no sé qué tanta cosa en las manos. Echaban Lysol en la cara. Pase. Ajá, pero aparte decías, ok, ya me desinfectaron y afuera hay 20 personas esperando hechas bola por donde voy a pasar al salir, entonces, ¿para qué me desinfectas? Sí, pasé medio extraño, pero sí es como que lo que más recuerdo, porque digo, en ese entonces no tenía como gran cosa que hacer más que cuidar a mi bebé. Doctor, el H1N1. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Yo ya estaba trabajando, trabajaba en Nogales y precisamente había tramitado mis vacaciones con 6 meses de anticipación y coincidió con la cuarentena. Entonces mi vuelo de Hermosillo caía aquí en la Ciudad de México y dije, mi madre, yo voy, porque además viajaba a ver a mi papá a San Luis Potosí. Entonces era literalmente tocar base en México, subirme a un camión, llegar a San Luis. Entonces dije, al diablo. Llegué y sí, muy impresionante la ciudad, toda vacía. Bueno, esa noche la pasé con mi primo que vivía ahí por la Roma Condesa. Yo nunca había visto la Condesa con espacio para estacionarse. Las banquetas estaban desocupadas. Era apocalíptico, raro. La gente asustada, todos como con miedo. Realmente yo lo que sentí mucho cuando vine aquí a la ciudad es que la gente estaba asustada. No es como ahorita que les vale madres y se van de fiesta y yo no sé, algo hizo bien el gobierno pasado que sí asustó a la gente, o sea, sí le metió el miedo a Dios en esto, porque sí lo tomaron muy en serio en la anterior y ahorita yo no siento que la gente lo está tomando en serio. Ahorita, yo tengo un parque cerca de donde vivo. Hace 3 días todavía había gente jugando allí en los columpios con los niños y paseando perros y pues les ponen cintas, tengo entendido ahorita, y la gente se las brinca. Bueno, yo me ha tocado verlo, pero ayer que salí por el pan, tuvieron que ponerle a todo el hinche parque cinta roja, así tape de no pase peligro, para que entendieran y la gente no estuviera dentro. Pero pues digo, como tú dices, se lo brincan y les puede valer madres porque son unas cintitas. Pero es que es ese nivel de, o sea, ¿por qué antes sí y ahora no? Ese es el punto, o sea, yo no entiendo. Con el otro sí nos dio un miedo tremendo, la gente realmente está asustada. Mi jefe me dijo, oye, si quieres cambiar tus vacaciones, yo lo entendería. Y dije, ni madres, güey, llevo 1 año esperando esto, así que me voy. Pero el punto es, yo no me iba a quedar en la Ciudad de México, solo pasé y sí noté que la ciudad estaba bastante vacía, bastante desocupada, pero de nuevo, no sé, rara la respuesta actual, como que no se la acaban de tomar en serio mucha gente y pues veremos. Yo creo que nos tomó desprevenidos, o sea, incluso la acción gubernamental, y eso fue lo que nos hizo encerrarnos prácticamente de la noche a la mañana. Creo que duró unos 9 u 11 días la contención. Pero yo me acuerdo que así como hoy se cancela todo, yo estaba estudiando también y me había conseguido rentar en esa época justo atrás de donde estudiaba y ¡pum! Contención y yo, ay, ¿de qué me sirve estar tan cerca? Pero bueno, solo fueron 2 semanas, como, ¿qué habrá sido? Pues como por estas fechas también, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. Más o menos. Entonces, quién sabe, creo que pasa mucho que también, estamos hablando del H1N1, pero ¿eso qué fue? ¿2009? Ya tiene 11 años, o sea, desafortunadamente tenemos mala memoria, entonces asumamos también que mucha de la gente que ahorita es económicamente activa, pues las crisis, incluso las económicas, pues no las hemos vivido, o sea, pasa un poco como con el terremoto que tuvimos aquí en México en 2017, en la Ciudad de México, o sea, mi generación,
vivió con mucho miedo a los sismos, un pavor tremendo por el 85, por el temblor de 1985, pero no lo habíamos vivido al grado de que se nos estaba olvidando lo que era una crisis de esa naturaleza. Creo que también tiene que ver mucho con eso y con lo que llamaría el buen Humberto Eco la democratización de los estúpidos, en el sentido más amplio. O sea, tener tanta información nos idiotiza. O sea, no nos permite, o bueno, no nos permitimos discernir entre tanta información al grado de que comenzamos a descalificar a diestra y siniestra, y es lo que nos tiene en esta situación. ¡Ay, no existe! ¡Ay, eso les da a los viejitos! Que también eso ya está ahorita bastante en tela de juicio, porque pues en realidad también ha habido mucha gente joven que la ha sufrido bastante y incluso fallece por el propio virus, ¿no? Entonces, creo que es más bien poder generarnos criterios a través del conocimiento, en este caso también de nuestra historia, ¿no? Y por eso la idea de que hoy traigamos a la luz las diferentes pandemias que han sido como pues, importantes dentro de los registros históricos humanos. Y ahora toca el turno de Beatriz. Beatriz, nos vas a hablar de algo muy chistoso. Tengo dos, una muy chistosa y una muy, muy viejita. Creo que primero empezamos con la muy, muy viejita. Ok. Y pues esta viene, mucha gente cree que es mito, pero no, o sea, sí hay pruebas de que sí pasó en el año 430 antes de Cristo. Okay. Y gracias a, sí, y todo gracias a una infidelidad de Zeus con una ninfa. Raro, Zeus. Sí, no, infiel, no. ¿Cómo raros cachondo, Zeus cachondo. No, está pegando el coronavirus. Es el encierro. Es el encierro. Pues resulta que la población de la isla de, déjame la busco, Egina, se vio afectada por una epidemia. Esta epidemia, pues justo como decíamos, bueno, decir murieron 150,000 personas suena mucho, pero teniendo en cuenta la población del año 430 antes de Cristo, pues sí fue una gran cantidad de personas. Entonces la población de la isla empezó a decir que sí, que efectivamente era un castigo de Hera, que lo estaba mandando a la población, porque la ninfa con la que había sido infiel Zeus era justamente la que le daba nombre a esta isla y residía ahí. Entonces, pues la gente era así de, más, y es la ira de los dioses, y esto nos está pasando por culpa de Zeus, pero pues no, realmente esta enfermedad se dio a causa de una guerra, era el periodo de la guerra del Peloponeso, si no me equivoco, y pues durante este periodo, que fue bastante, del año 430 al 404, la enfermedad afectó a Grecia, pero ya tenía un origen esta enfermedad en Etiopía, me parece, déjame revisar. Sí, venía de Etiopía, ha pasado por Egipto y por Libia. Entonces, en este momento, para la cantidad de gente, para cómo se había movido toda la guerra, pues sí, esta pandemia ya no era algo local, no era epidemia, era algo un poco más grande. Y pues hay un fragmento de cómo describe un militar los síntomas de la gente que no pude rescatar, pero luego lo pasamos a las notas. Pero sí, tenían síntomas empezaban de dolor de cabeza, conjuntivitis, erupciones en la piel y fiebre. A los siguientes días aparecían complicaciones como expectoración de sangre, dolor abdominal, vómito y diarrea. Lo grave de la situación es que los enfermos duraban de 7 a 8 días. O sea, tú contraías la enfermedad y a los 8 días, gracias. Y morías principalmente por la deshidratación a causa de lo mismo. Y es justo como decíamos, ok, no sabemos de dónde viene, hay que ver cómo lo tratamos, pero bueno. Era el año 430, no tenía la comunicación que tenemos ahorita, las fuentes para decir, ay, bueno, sí, esto puede ser. Entonces, pues lo dejaban como castigo de los dioses. Y pues sí estaba medio triste la situación. Y aparte de esta enfermedad, se cree que a causa de los celos de Hera, la población griega también sufrió de tifus, fiebre tifoidea, viruela y sarampión. Entonces, gracias Zeus por tantas enfermedades en el área de Grecia. Pues si hubiera falta algo más, ¿no? Sí, o sea, como si todos los problemas que causaran no fueran suficientes, con las guerras trae enfermedades y epidemias. ¿La enfermedad fue antes del terremoto o después del incendio? Fue antes de la inundación. Ay, referencia ñoñísima. Sí. Ahora,
continuamos con las cosas graciosas, pero que no son tan graciosas. Esto ocurrió un poco más reciente, fue en el 1962 en Tanganica, ahora Tanzania, y pues es una cosa medio extraña, porque pues todos asociamos la risa con cosas divertidas, alegres, pero no, si son como yo, conocen a alguien como yo, se dan cuenta de que nos podemos reír por situaciones tristes, situaciones por estrés, por enojo. Que reír o llorar, ¿no? Exacto, en momentos así solo se puede reír. Entonces, esto ocurrió en una comunidad, empezó con una persona. Estuve revisando varias fuentes, se dice que fue en una escuela de niñas, en otras dicen que no, que era de niños, pero el asunto está en que un alumno de una edad tenía entre 9 y 11 años, empezó con un asunto de risa, empezó por cualquier cosa en la escuela, y esa risa se volvió histérica. Esa risa contagió a otros compañeros, sí. Esa risa contagió a otros compañeros, los compañeros a los maestros, y se fue extendiendo en la comunidad, pasó a escuelas, a comunidades, fue una histeria colectiva bastante grande. Y sí, deberíamos de hacer un baile gracioso cuando digamos histeria colectiva, como en otro rollo cuando decían algo y entraban los pinches bailarines y hacían un número. O si tienes tiempo y ganas de ponerse ahí, por favor. Rudy. Ok. Y alguien dando vueltas por atrás. Pero sí, o sea, estos casos, dijeras, pues fue risa y fue momentáneo, solo se extendió. No, duró 18 meses, pausó la economía porque pues la gente no iba a trabajar, o sea, no era dijeras, ay, pues ya tiene risa un rato, ya no, o sea, eran crisis de risa histérica, venían periodos de querer correr sin rumbo, hubo gente que presentó violencia. Los casos, digamos, más graves fueron de personas que no podían dejar de reír por 6 meses. 6 meses. Entonces, creo que reír por 6 meses ya no es tan chistoso. No solo afectó a niños, o sea, afectó también a adultos. No hay un número específico de personas afectadas, pero digo, ya para detener la industria y la actividad de varias colonias, ya se cree que fueron millones de personas afectadas por la risa. Entonces, pues sí es una situación bastante extraña porque se empezó a investigar y resulta que esta risa histérica proviene de poblaciones que están expuestas a un estrés muy grande, y creo que ahorita somos buen foco de estrés acumulado. Entonces digo, no dudo que si algo hizo reír un alumno de 9 a 11 años, ahorita un nene pues igual puede empezar. Así de, ¿recuerdan la epidemia de memes? La que vino después del coronavirus. Claro. Entonces digo, si estamos ahorita en una situación que eso me pone a pensar un poco, porque si el estrés que tenemos nos está afectando el sueño, nos está afectando a un nivel ya psicológico muy grande, que la gente ya presenta síntomas de desgaste como las personas que están en la guerra. O sea, ya todo el tiempo es de, ¿qué está pasando? Hago esto, hago lo... Entonces, sí es algo medio triste. No es caso único y aislado. El caso más reciente creo que fue en España en 2014. Igual, población que estaba bajo mucho estrés. Me parece que se puso por situación económica. Entonces, mismo caso, no hubo tantos afectados. Ya se sabía, se tenía el antecedente, se aprendió de él y se controló a tiempo, pero... sí es algo medio extraño que puede llegar a pasar en cualquier momento. Y es que los efectos colaterales de todo esto también son lo que luego no tomamos en cuenta, porque incluso con enfermedades pues comunes, la gripa común, varias cosas, ¿no? O sea, no seguimos las indicaciones, no tenemos cuidados generales, ya estamos bien enfermos y queremos seguir trabajando, que tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y al final de cuentas, damos por sentado muchas cosas que cuando llega algo a cambiar las reglas del juego, ¡pum!, nos revienta, ¿no? Y digo, en este caso, hablando de lo de la risa, pues es como el efecto colateral sobre la salud mental es importantísimo, ¿no? O sea, sí. Cómo nos afecta, porque mucha gente dice, es que muchas cosas van a cambiar después de esto. Y yo pensaba, bueno, pues sí, la economía, las dinámicas económicas globales van a ser distintas,
pero incluso, pues, ¿cómo nos relacionamos? O sea, vaya, el encierro afecta de formas que ahorita no entendemos. Vaya. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros que somos latinos y en la parte latina de Europa, somos muy afectuosos, güey, somos muy de contacto, o sea, hasta nos llegamos a ofender si alguien no quiere ese contacto contigo. A diferencia de países que son un poco más fríos, ¿no? Pero, o sea, eso eventualmente va a tener que cambiar y cómo nos acostumbramos nosotros como en nuestra convivencia diaria a no tener esa parte, ¿no? Sí, sí, cosas tan simples como eso, que digo, por muchas otras dinámicas sociales ya estaban cambiando, pero también, por ejemplo, ahorita en la época del freelance, pues muchísimos trabajan o trabajamos en casa y muchos dicen, pues es que no cambia, ¿no? Incluso yo lo pensaba, es como, pues mi vida era básicamente esto, pero una cosa es muy distinta a, oye, tengo que estar trabajando y pues tengo que estar en casa con diferentes momentos a que me dé el sol como lagartija, a, oye, es que no puedes salir, no debes salir. Pues obviamente ya es distinta la presión que sientes y entonces comienzas a ponerte de mal humor. Las familias ahora ya, día 1 de la cuarentena, qué padre pasar un tiempo juntos, día 26, quiero matarlos a todos, los odio. Pues porque no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con nadie absolutamente. Entonces... No, y ahora tenemos tantas personas conectadas al mismo tiempo en internet que pues empieza a tener fallas. Y tú tenías tu jornada laboral de 8 horas, salías a tu casa, en el camino hacías tus cosas y ahora así estás 8 horas en tu casa y puede que se extienda más. Porque tal persona no se pudo conectar, porque los servidores están fallando, digo, yo lo estoy viviendo en mi casa, y tu jornada de pasar de 8 horas ya se está convirtiendo a veces hasta en 10, 12 horas, entonces no está nada padre y te empieza a afectar el sueño, el estado de ánimo bien cañón. Y ahora todo el mundo está sacando sus talentos ocultos de gente que dice, yo puedo cantar y saca lives cantando en Instagram. Eso es otra yo puedo cosa. reseñar películas, y saca una reseña de todas las películas de Star Wars en sus historias de Instagram. Sí, ya sé, que te invaden, por favor, no Gente sigan molesta, a Ricardo Medina. Por favor, sí. En Instagram para todas mis reseñas. Pero fuera de broma, eso también mucha el doctor gente empieza... No. Deja tu punto y te digo qué taco eres. Deja tu punto y te bloqueo. Yo sí quiero, deja tu punto y te digo, ¿cuál es mi mejor recuerdo contigo, güey? No, ninguno. ¿Qué me gusta más de tu personalidad? No, gracias, nada. Si ni yo me caigo bien. Exacto, si ni yo me soporto ahorita. Doctor, no, pero aparte, como decía Ricardo rápidamente, ese punto de que la gente empieza a sacar tus talentos y dice, no, pues yo puedo impartir una clase de esto, yo puedo impartir una clase de otro, y empiezan en redes a decir, es que si no aprendes algo nuevo en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo? Está estresando a la gente horrible. Sí, no tienes por qué. Tiempo para sentarnos a leer 10 minutos ahorita, menos para aprender a tocar la guitarra, digo. No, bueno, también hay que entender que esta presión social de ser útiles está causando daño, o sea, y queremos a fuerzas aprovechar este tiempo. Pero ahora, yo creo que esto viene mucho de la gente que está acostumbrada a una dinámica de trabajo en la oficina. Sí. Todavía los que son freelancers, que viven dando consultas, que vaya, están más conectados con este tipo de trabajos, no están sufriéndolo tanto. El problema es la gente que de repente tiene muchísimo tiempo libre aparente en sus manos y no sabe qué hacer con él. Y se comienza a dar cuenta del desperdicio de tiempo que en realidad tenemos. O sea, porque a veces nada más para poder descargar el mugroso archivo que me están pidiendo que revise, porque la red está lenta, me voy a tardar 5 o 10 minutos más de lo que yo esperaba. Y esa neurosis de querer ser útil, de querer ser productivo, está afectando a mucha gente. O sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, ella es transcriptora de textos, o sea, ella está trabajando en un documental y está transcribiendo lo que dicen ya con propósitos luego del editor, del productor y pues igual en algún momento hasta para los subtítulos. Pero ella pues, está acostumbrada a trabajar en su casa, no tiene un problema con ello. Sin embargo, su jefa, la coordinadora, sí está teniendo un problema con ello y está insistiendo en entregas, está sobre ella todo el tiempo de entregas, o sea, está tan preocupada la señora de que no está haciendo nada, porque en la oficina pues iba a juntas y hacía cosas, que ahora está encima de
insistiéndoles en exceso de que entreguen lo que ya saben que van a entregar. O sea, no es como que no están haciendo las cosas, es más bien la neurosis de los jefes que sienten que ya no tienen control sobre la situación, ¿no? Y hay mucha gente así, y esos, miren, hay que tenerles cariño y hay que tenerles paciencia, pero también no caer en ese pánico de volverte loco porque el jefe se volvió loco. O sea, no se vale. Ujú. Incluso yo leía un artículo, creo que en el New York Times, que hablaba acerca de, o sea, era la pregunta, ¿no? Primero, la neurosis de la gente que te dice ser productivo. Y segundo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes hacerlo? O sea, ¿qué razón hay detrás del hecho de que sí no puedas? Y hacía un planteamiento de que, o sea, es una manera de defensa del cuerpo. O sea, normalmente cuando nos sentimos en peligro, o corres porque sabes de dónde viene el peligro y sabes dónde no está, o lo enfrentas si tienes la capacidad o tu mente cree que tiene la capacidad, le pegas, lo muerdes, lo orinas, no sé, algo. Pero con una amenaza como esta, hubieran visto esa cara de desaprobación del doctor. Con una amenaza como esta, no hay que hacer. O sea, no puedes pegarle al virus, no puedes encerrarlo, Pero no puedes correr de él. O así creemos nosotros los americanos. Larga vida a la segunda enmienda. Entonces lo que hace el cuerpo al saberse que no puede hacer nada más que esperar, se pone en un estado de stand-by, se pone en un estado de espera. Y entonces, pues por eso también la energía es poca, las ganas son pocas, la depresión está a la vuelta de la esquina, el dormir mucho, el que se rompan y desmadren tus ciclos circadianos de sueño, tiene que ver con eso, que el cuerpo no sabe qué hacer y dice, güey, vamos a esperar a que pase esto. Y entonces, pues, el mundo moderno, por un lado, como dice el doctor, la neurosis de este mundo que nos exige hacer cosas, por el otro, la gente blanca, whitexican, con mucho tiempo libre, que te dice que vive una cuarentena en su casa, en el bosque, así, en su fortaleza, mientras toca la guitarra, pues uno no sabe qué hacer, ¿no? Y en realidad lo que hay que hacer es tratar de esperar y hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, desafortunadamente hay cosas con las que uno no puede dejar de cumplir, incluso estando en casa. Desafortunadamente hay gente que tiene que seguir saliendo y que se tienen que cuidar muchísimo en esos trayectos, pero pues para pronto también entender las señales del cuerpo y decir, oye, está bien que me sienta mal, está bien lo que siento, ¿no? Yo solo estoy pensando en cuando me crezca el pelo estos 3 meses, güey. Pero me rasuro la barba así como la traigo y voy a acabar con el look de Íñigo Montoya, güey. Así me lo voy a dejar todo eso. My name is Íñigo Montoya, you killed my father, prepare to die. O un afro así grandote. Y me te va a crecer hacia arriba como Mark Simpson. Sí. Yo pongo el tinte azul. Ay. Pues bueno, la verdad es que sí es un tema cañón y como decía el doctor, lo que pase después es, pues a ver, o sea, te digo, la parte es que la parte de los gobiernos que recomienden no tener contacto con otra gente, al menos durante 1 o 2 años después de esto, los aeropuertos se van a poner insufribles, güey. Te van a pedir 1000 cosas para sacar una visa a cualquier lado o un pasaporte para cualquier, o sea, cualquier ¿Cocina bien su comida? ¿Sí? Ajá. O sea, van a cambiar muchas cosas, pero creo que nos sirve para, o sea, es un estate quieto también para la raza humana. Ahora que por fin vemos delfines en Venecia y otakus libres por los bosques de Japón. O sea, los animales están regresando a su hábitat natural. Es un sape. El humano es el virus. El humano es el virus, güey. Nosotros somos la peor enfermedad de ¿Somos los malos? Bueno, pues ahora me toca a mí, no me escapo. 2 pandemias de las que quiero hablar. La primera ya la mencionamos, la pandemia de la gripe de 1918, mejor conocida como la gripe española, que es muy curioso porque en realidad se tituló así en los medios de aquel entonces porque España, al ser un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, era el único o de los pocos países que no censuraba la información, porque otros países que sí estaban en guerra y que ya tenían casos, no querían bajar la moral de las tropas. Entonces, en realidad, pareciera que España le pegó muy duro en aquel momento, pero pues más bien fueron quienes dieron más o menos algunas cifras, porque Estados Unidos, Inglaterra, Francia no querían mencionarlo en sus medios, ¿no? Porque era como, güey, estamos en la guerra, tenemos un desmadre. No se morían de gripe española, se morían de neumonía típica, ¿no? Bien hecho. I see what you did there, doctor.
Entonces sí, era como, es que se cayó y se le clavó una bala en el abdomen y se murió. No, nada tiene que ver con una gripita. Y en realidad, pues fue un brote de virus de influenza del subtipo H1N1, sí. Lo que vivimos en 2009 fue una mutación. ¿Estás hablando de un cameo? ¿Es esto un multiverso de pandemia? No, más bien fue una precuela, güey, así, o sea, lo viste venir, pero no sabías lo que estabas viendo. Ajá. Okay. Entonces, a diferencia de otras epidemias de gripe que normalmente afectaban a los niños y a los ancianos, que es un poco también lo que nos está pasando ahora, pues en ese momento se caracterizó porque afectaba a jóvenes, a personas jóvenes saludables. Entonces, pues mire, se dice que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. Misma historia que con lo que hemos mencionado. O sea, las cifras realmente, a pesar de que es lo mejor que tenemos, no son las mejores. Pero pues estas cifras también incluían una alta mortalidad infantil, ¿no? Entonces, es una crisis de mortalidad en todo el sentido de la palabra en su momento. La enfermedad fue reportada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. De ahí que sea muy curioso que al final pues sea como la gripe española, cuando en realidad se originó en Estados Unidos, por lo que les decía. Porque tenemos mucha gente que vive en Kansas, es un estado que nos recibió bastante bien después de muchas cosas, entonces allá tenemos mucho compatriota, ¿no? Mucho paisano. Mucho jamón serrano. Y pues en realidad en otoño de 1917 ya se había producido una primera oleada, al menos en 14 campamentos militares. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell en 1918, aunque creo que esta información está realmente comprobada, y pues bueno, en ese momento se transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso de esta mutación letal se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, en un pueblo francés, por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses, que eran las aliadas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como podemos ver, el movimiento crítico de masas de gente, pues son las que finalmente les dan a estos virus la posibilidad de extenderse, ¿no? Y finalmente, y decías tú algo importante, Ricardo, los aeropuertos van a ser una locura cuando esto pase y se normalice un poco. Pues sí, porque son las vías de entrada para que esto se expanda. Si no estuviéramos tan interconectados, sería más complicado, ¿no? Y digo, toco madera. Si tuviéramos un caso como el de la peste bubónica con las características del momento ahora, creo que sería más fácil la contención. O sea, toco madera. Pero, o sea, pensando en las características, ¿no? Si fuéramos menos, si no estuviéramos tan intercomunicados, o sea, y fuéramos la misma cantidad de gente, la tasa de mortalidad creo que sería menor. Pero el problema aquí es la globalización y de hecho, en términos económicos, muchas naciones han hablado de eso. Repensar el modelo global de cómo nos relacionamos porque países que uno pensaría que serían tus aliados en una crisis de este tipo están cerrando sus fronteras y buena suerte, ¿no? Ay, güey, es muy frágil esto. O sea, Italia está teniendo esa bronca en términos económicos. A México le están aconsejando también como repensar sus alianzas estratégicas con Estados Unidos y más bien que voltearse a Latinoamérica, ¿no? O sea, vean a qué nivel llega esto. No es una gripita, no es que no exista. Y aunque no existiera la histeria colectiva. Va a llegar un punto. Va a llegar un punto en el que todo el equipo va a saber cuándo viene y todos los vamos a hacer al lunes, excepto el doctor. Excepto el doctor, porque. Ya llega el momento. Sí, entonces en el momento en el que hashtag la histeria colectiva se apodera de nosotros, nos demuestra lo frágil que son nuestras relaciones globales, ¿no? Entonces, bueno, recibió el nombre de gripe española justo porque ocupó mayor atención de la prensa en España y la detonó, ¿no? Porque no estaba censurada. La gripe llevó un cierto tiempo incrementando sustancialmente su tasa de mortalidad, lo cual lo llevó a 18.886 muertos por gripe en 1918. Ay, perdón, es que me asustó una criatura de la noche. Y bueno, los síntomas que describían en su momento, y estos fueron recapitulados por el capitán médico Herman Elwin, fueron los siguientes. Cara con color grisáceo, ¿se imaginan eso? Pupilas moderadamente dilatadas, fiebre que superaba los 39 grados, o sea, digo, el cuerpo haciendo su trabajo, ¿no? O sea, casi ningún virus ni bacteria sobrevive a más de 39 grados, pero no mames, nosotros tampoco. O sea, pinche cuerpo no negocia con terroristas, o se muere el virus o nos morimos todos, ¿no? O sea, también.
Pulso rápido. Si me voy, no me voy solo. Si me voy, nos vamos juntos. Pulso rápido, superando las 50-40 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar a las 160. O sea, yo no soy un médico de la gran ciudad, pero eso es mucho. Doctor, ¿usted qué es doctor? Doctor Enos. No, su doctorado es en doctor ocultismo. de medicina. Discúlpame, doctor Está en bien. ocultismo. Okay. Pero sí es mucho. pero suena un chingo. Pero viene siendo lo que es un chingo. Okay. Respiración superficial y rápida. Agotamiento externo. Bueno, yo ya iba limado porque estoy agotado externamente todo el tiempo. No, agotamiento extremo. No, tú estás agotado eternamente. Oye, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente comenzaban a segregar exceso de líquido, lo cual pues te puede llevar a morirte básicamente porque te ahogas. Entre 4 y 6 horas, los pulmones del paciente... ya leí eso, maldita sea. Entre 12 y 18 horas, después de aparecer los síntomas anteriores, se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar. Sí. Aumento de dilatación pupilar, o sea, tus ojos ya eran un hoyo negro. Postración, o sea, te quedabas ya en cama. Caray. Sudoración profusa y aumento de la fiebre. O sea, ya te estabas cocinando en tu jugo. Y pues bueno, justamente de no remitirlo a alguna instancia médica, pues la muerte sobrevenía de 24 a 48 horas después de producirse el empeoramiento. Pues sí, güey, estás a 50 grados centígrados, obviamente no vas a sobrevivir sin cocerte en tu jugo. Claro. Entonces, en realidad, pues los efectos de la gripe española eran bastante severos, ¿no? Como las enfermedades que ya hemos descrito ahorita en el programa. Después de registrarse los primeros casos en Europa, pues parece ser que de Francia pasó al Reino Unido, de ahí a Italia, y de ahí cruzó a Alemania, y al final a España. Entonces, pues la propagación se dio básicamente como en el mismo espectro que la peste negra. No sé si ya lo notaron. Y pues nada, las cifras, y de igual modo en el mundo se asume que en China murieron 30 millones de personas, tampoco está confirmado. Se habla de incluso localidades pequeñitas que el 40% de la población falleció. En Estados Unidos cerca del 29% de la población padeció la enfermedad y murieron entre 500,000 y 675,000 personas. En Reino Unido murieron 250,000 y en España es 200,000. En España, porque son un chingo de Españas. En la España, o sea que en la España, bueno, tenemos... La España europea, la España de América, las Españas por chiquitas. supuesto, la España de Kansas, que es una de las más importantes. En Kansas tenemos una España... Por supuesto. La España futbolera. Entonces, bueno, el que fue aproximadamente el 1% de la población en su momento, ¿no? En diferentes países se habla también de diferentes cifras. Colombia 3,000, Venezuela 25,000, Paraguay 2,000. O sea, en realidad... Pues volvemos a los números, no son tantas personas, pero pues con que sucedan 20 muertes ya por una enfermedad de esta naturaleza, a mí me parece un exceso, ¿no? Entonces, había un dicho del siglo XIX que España retomó durante la fiebre española, que era como, y era una gran crítica a los gobernantes que en su momento sí lo hicieron. De las mortíferas pestes, 3 diligencias libertan, pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. Y sí, muchos huyeron en desbandada tratando de escapar de alguna manera de los efectos del virus y pues en realidad pues lo único que podían hacer era cuidarse, remitirse a los médicos, mantener una contención como ahora. Hay una imagen en internet y si no corran a buscarla en Facebook que es de una familia española cubierta con sus tapabocas, con sus cubrebocas y traen a su gatito con el cubrebocas. Ay, sí, es muy bonita. Porque la mutación enfermaba también a los animales de compañía, a perros y gatos. Entonces, mándame esa foto para los memes de Instagram, por favor. No te la he mandado, maldita sea. Sí. Entonces, bueno, ese es el asunto a grandes rasgos con la fiebre española. Perdón, quisiera leerles un fragmento también como de un boletín que se leyó, a ver, ahorita les digo. En 1928 se publicó un boletín oficial extraordinario de la provincia de Burgos, España. Una orden donde se indicaba el peligro de las reuniones, el modo de contagio, reuniones, bueno, me entendiste, ¿no? De las reuniones, el modo de contagio y la necesidad de seguir las indicaciones del médico. No sé si le suena, pero bueno, dice: habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil en la circular inserta en el boletín del 25 del mes último, de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario,
creando con Dice ello. rapidísimamente. Todo esto es textual. Rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando fiestas, ¿no qué? Creando con ellos situaciones angustiosas para dichos pueblos. Vuelvo a reiterar, a los que todavía no estén convencidos del grave peligro, que esto encierra. El peligre. El peligre es que es inclusivo. Que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones. Por lo tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como ya se ha hecho en algún caso, a los incumplidores de esta disposición. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. Y bueno, ya lo que sigue son como básicamente las mismas precauciones que debemos tener hoy, que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios, ventilen con frecuencia, seguir los consejos del médico y desoír, esto es importante, desoír a los ignorantes que se os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918, el gobernador Andrés Alonso López. Oh, el doctor cambió de lugar. Doctor, se te transportó. Está fallando la red y me expulsó el programa. Oh, maldición. No importa, ya está de vuelta, doctor. Entonces, pues eso con la gripe española. Entonces, no sé si muchas cosas les suenan familiares, pero guiño, guiño. Entonces, no es la primera vez ni la última, insisto. Ahora, otro caso del que quiero hablarles es uno muchísimo más local. La viruela negra en la antigua Tenochtitlan. Quienes son mexicanos recordarán por sus clases de primaria que la caída de Tenochtitlan se dio el 28 de agosto de 1521. Quienes no lo acaban de aprender. Y vaya, parte de las cuestiones que llevaron a la caída de la antigua Tenochtitlan fue no solo la superioridad del armamento de los españoles, que rodaba alrededor de los 300 soldados, pero que con el armamento, con las alianzas estratégicas que hicieron con diferentes pueblos que estaban en contra del imperio de Tenochtitlan, sumado a la guerra bacteriológica que se suscitó sin querer, pues fue lo que propició la caída de un imperio enorme que alcanzó unas proporciones como las del Imperio Romano en algún momento. Entonces, como la población mexicana nunca había tenido contacto con las enfermedades que venían de Europa, ni con las enfermedades transmisores que podían tener también el ganado que eventualmente llegó de allá, pues obviamente diezmó a la población de una manera tremenda. Y una de esas enfermedades, junto con el sarampión, fue la viruela. Entonces, pues, corría el año de 1520, cuando un 5 de marzo, una pequeña flotilla española, no, porque vamos a perder nuestros 5 escuchas en España, saludos, al mando de Pánfilo de Narváez, abandonó Cuba para dirigirse a la Nueva España, y pues estas naves transportaban caballos, armas, y a 900, según yo eran 300, 900 soldados españoles y 900 soldados españoles. Pero lo que nadie había pensado pues era que tanto los soldados como los esclavos traían enfermedades que no eran endémicas de la región. Pues básicamente, según el artículo Perspectiva histórica de la viruela en México, aparición, eliminación y riesgo de reaparición por bioterrorismo, la viruela resulta de una infección aguda del virus variola que pertenece al género de los ortopoxvirus. Se considera que el virus emergió para afectar a las poblaciones humanas cerca del año 10.000 a.C. y ha tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad, en las sociedades actuales, y se destaca como una de las enfermedades con mayor potencial devastador. Y esta enfermedad tan preciosa que les acabo de describir tuvo su primer caso en estas tierras por Francisco de Eguía, que fue trasladado a las casas de una de las familias de los nativos en la ciudad de Zempoalan. No sé si les suena. De la ciudad de Zempoala, y al poco tiempo los miembros de la familia adquirieron el virus y en cuestión de 10 días toda la ciudad ya era un cementerio. O sea, misma propagación que la peste negra, ¿no? Y aquellos que decidieron mudarse, que lograron sobrevivir a esta primera oleada de infección, adivinen, se llevaron el virus. Exacto, se llevaron el virus con ellos. Para septiembre de ese mismo año, la viruela ya se había expandido por todo el Valle de México. El Valle de México comprende justo la Ciudad de México. Si conocen la ciudad lo saben perfecto, si no ahorita pueden echarse un ojo en un mapa. Y alrededor pues es un valle porque estamos rodeados de montañas, fundamentalmente 4 volcanes y 2 cadenas montañosas. Entonces, ahí fundamos una ciudad encima de un lago, porque era una gran idea. Y en aquel entonces, pues bueno, había alrededor de 250,000 personas en la capital. Y cuando llegó diciembre, después de esta infección ya generalizada en septiembre, al menos un tercio de la población ya había sido víctima del virus.
incluyendo al emperador Cuitláhuac, que había derrotado a Hernán Cortés durante la batalla de la Noche Triste. Eso es importante porque estamos hablando justo que durante la gripe española pues había habido un problema con la moral de las tropas. Entonces imagínense que un pueblo que está siendo sometido por invasores extranjeros, por otros pueblos de los que eran enemigos, de repente se les muere el emperador que había vencido al invasor extranjero. Entonces eso fue un golpe tremendo para la antigua Tenochtitlan. Vamos a leer un pequeño fragmento del octavo volumen de Su Historia de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que describe con claridad este terrible periodo. Antes de que los españoles que están en Tlaxcala viniesen a conquistar México, se dio una grande pestilencia de viruelas en todos los indios, en el mes que llamaban Tepelhuitl, que es al fin de septiembre. De esta pestilencia murieron muchos indios, tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no se podían bullir ni menear de un lugar. O sea, levantarse. Gracias. Sí, vi tu cara. Y estoy viendo la cara de todos en este momento. Ni volver de un lado a otro. Y si alguno los meneaba, daban voces. Yo me imagino que estaban delirando por la fiebre, ¿no? Esta pestilencia mata gente sin número. Muchos murieron de hambre porque no había quien pudiese hacer comidas. Los que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras aholladas y algunos ojos quebrados. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días y después que fue aflojando en México, fue hacia Chalco. Y bueno, obviamente las poblaciones locales pensaban que era obra de los dioses. Por un lado, los mayas se lo atribuían a los dioses Equepets, perdón, ¿qué? ¿Quepets? ¿De qué? ¿Quepets de qué? Equepets. ¿Quepets de qué? ¿Qué tráete? Se lo atribuían a los dioses Ecpets, Usancac y Sojacac. Y decían que volaban de noche por el pueblo infectando a la gente. Sí, ya sé, no lo mencionen, así de horrible se escriben. Y pues los mexicas culparon a Tezcatlipoca, que era este dios negro con un espejo que veía a sus enemigos y salió un humo del que mataba a los demás. Y a Jipe, que si no me equivoco, Jipetotec era el dios de los desollamientos, doctor. Sí. Entonces, yo también voy a decir que sí para no verme como el tonto de este. Sí. Y bueno, incluso se hablaba ya de magia negra utilizada directamente de los invasores hacia la población de la Gran Tenochtitlan. La viruela se le llamó en Nehuanáhuatl como Tomonalistli y Cocolistli, o Huizáhuatl, que era algo así como lo de los granos grandes. Simplemente describían los efectos que tenía. Y pues todavía pueden encontrar estas definiciones como tal en libros parroquiales de defunción de los primeros años del siglo XX. O sea, la gente que moría por viruela en ciertas localidades, que pues las iglesias recordarán, llevaban todos estos registros civiles en su momento, sigue registradas bajo este nombre de la enfermedad en náhuatl, y pues esta es la viruela simplemente haciendo lo suyo, ¿no? Como les decía, la viruela no fue el único virus o agente bacteriológico que diezmó a la población de México. También se habla de que han obtenido pruebas de que aquello que mató a los mexicas no fue solo la viruela, sino también salmonela y cólera, lo cual tendría mucho sentido. O sea, y si les ha dado salmonela es horrible. Entonces ya. Y la cólera, por fortuna, está erradicada. Y si no, así como Carlos Salinas de Gortari fundó Solidaridad, también nos dio vida suero oral. Chiste localísimo, perdón, no me salió. Bueno, entonces, pues básicamente se le puede considerar una plaga al nivel de las que hemos hablado hoy, en términos de que pues fue en gran medida lo que ayudó a derrumbar un imperio completo y que en un tiempo bastante razonable pues permitió que se asentara la dominación española como producto del expansionismo en su momento. Y pues nada, de alguna manera, si lo piensan, somos hijos de la viruela. Bueno, yo en mi caso soy hijo de islandeses, noruegos, celtas. Se nota por mi cabello rubio. Sí, se nota en tu cabello rubio y ojos azules. Entiendo que se pueden sentir así ustedes, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, para 1620 aproximadamente quedan solo 1.5 millones de indígenas en México, de acuerdo a William McNeill en su libro Plagas y Gente, Plagues and People. Y pues bueno, aunque se instaló en México, se fue controlando con los años hasta que en 1980, o sea, de 1520 a 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus había sido erradicado en México. Y aunque en 1915 hubo un brote que mató a 70,000 personas,
Todavía en 1947, un mexicano viajó a Nueva York y pues inició un pequeño brote de viruela, que no tuvo grandes repercusiones, pero pues bueno, pues pasó, ¿no? O sea, hay registro de ello. Entonces esas son las dos pandemias con las que yo quería compartirles en este programa. Buenas, muy españolas. Y pues nada, o sea, retomando lo del inicio, la idea de hablar de esto, queridos histeria escuchas. ¿Sí? ¿That's a thing? ¿No? Hysterians me gusta más. Hysterians, ok. Doctor, usted niega con la cabeza, pero no propone nada. No es reclamo. No es reclamo, solo no me gusta. ¿Acaso yo te pedí el nombre? No. Bueno, y así es como, queridos Hysterians, la idea de hacer este programa de pandemias es que si no conocían estos episodios de la historia de la humanidad, los conozcan, se den cuenta que esto no es nuevo, que no hay que perder la cabeza, pero que sí hay que tener muchísimo cuidado. Porque, pues como justo les acabamos de escribir, sí han sido fenómenos catastróficos y creo que hoy que tenemos las herramientas para poder evitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Sí, hay gente que no puede dejar de ir a trabajar y es la gente justo que tenemos que cuidar los que sí podemos. Si nosotros podemos no salir y no ser agentes de infección de alguna manera, es lo que hay que hacer para que aquellos que no pueden hacerlo se permitan seguir trabajando, no les afecte tanto esta crisis económica que se viene una debacle tremenda. O sea, están viendo las cosas de las que no se hablan, la crisis económica que viene después de estas medidas tomadas. Decía el doctor fuera del aire, o sea, posiblemente ni en una década nos recuperemos, pero vaya, pues tenemos que hacer lo propio para que los efectos sean lo menor posible. Y sí, déjame en paz. Y sí, exigirle a los gobiernos que tomen medidas muchísimo más humanitarias en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues esperemos que hayan disfrutado este programa y pues simplemente quiero que cerremos con nuestros comentarios finales. Por favor, las damas primero. Pues nada, comentarios, pues tomen este tiempo que tengan libre para dedicarse, que sea un tiempo de introspección, de descanso, y pues sigan sobre todo fuentes oficiales, nada de que la tía les mandó el mensaje de que vio en el Facebook de que ya se estaban curando si comían limón congelado. No, por favor, sigan fuentes oficiales, manténganse informados de lo que realmente está pasando. ¿Dónde te pueden seguir en redes, Betty? En redes, pues me encuentro en Instagram como Morgan con una M de más al final, y pues nada más de momento. Excelentísimo. ¿Quién va? Comentarios finales, Ricardo. Bueno, pues a todos ustedes que están en la tierra todavía y que están encerrados y que no, yo desde acá les recomiendo mucho que pues sí, o sea, si pueden no salir, que no salgan, que no expongan a sus familiares que son más vulnerables, que son más grandes en edad, que tengan alguna enfermedad, o sea, cuídenlos cuidándose ustedes. Y pues consuman mucho contenido en internet. Si pueden ver todos los otros videos de Histeria Colectiva, la verdad es que pues es contenido de bastante calidad. Entonces dense una vuelta por ahí, dense una vuelta a nuestras redes sociales, que ahí estoy trabajando y junto con todo el equipo para darles el mejor contenido posible y que no se les haga larga esta cuarentena. Y yo en redes sociales estoy como Ricardo MG-M. Todas las M's son de mamá. Y bueno, eso sería todo. Gracias por el espacio. Muy bien. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final. Y a Histeria Colectiva lo pueden seguir en Instagram podcast.histeria, en Facebook como Histeria Colectiva, en YouTube como Histeria Colectiva Podcast, en Spotify, que seguro es donde lo están oyendo, como Histeria Colectiva, y también, pues como les decía, estamos en Apple Podcast y nos encuentran igual como Histeria Colectiva. Y pues nada, además de agradecerles que estén acá, recomiéndenlos con sus amigos. También nos pueden encontrar vía correo electrónico histeriacolectivapodcast@gmail.com, y ahí pueden llegar todos sus comentarios. Y pues nada, como comentario de cierre de mi parte, pues simplemente agradecerles que estén por acá y que pues se cuiden mucho, que la idea también de hacer catarsis a través del horror, que pues es básicamente lo que nos dedicamos nosotros, a poder presentarles como lo que se hace del horror, es que podamos entender desde las perspectivas de estas obras o de otros el mundo que nos rodea y que podamos evitar tenerle pues sí un pánico desmedido y pues tratar de tomarlo con las mejores herramientas posibles para poder salir adelante, para poder entendernos mejor
Y por supuesto que, como dijo el estornudo de fondo, se me estaba pasando el doctor. Doctor, comentarios de cierre. Gracias, Fer. Espero hayan disfrutado el programa. Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como chuntaro_me, M-E. Y ahí, bueno, pues más que nada son mis pataventuras. Comparto muchos videos de gatitos, comparto muchas historias de helenistas y de gente egiptólogos. Todo eso me interesa, la astrología también me gusta, entonces me van a encontrar ahí con chile, arroz y manteca. Ahora, comentarios finales. Miren, traten de, como dice Fer, mantenerse al tanto de lo que está pasando. No chequen Facebook cada 10 minutos, no les va a ayudar. Traten de hacer un hábito de verlo si quieren una vez en la mañana, una vez en la tarde, pero no se claven porque eso no está ayudando. Traten de hacer contacto con otras personas, traten de hacer comunidad, eso nos puede ayudar en la larga. O sea, entre vecinos podemos llegarnos a apoyar en cuestión de necesidad y pues tengan paciencia porque esto pues no sabemos cuánto va a durar. Gracias. Y pues nada, pues muchísimas gracias por estar por acá, pásenlo bien, cuídense mucho, coman pizza, bueno, no tanta, coman saludable y pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Besos. Nadie nos detendrá.